Tarot Cruz Celta para Aries. Tirada de 10 cartas para Aries. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos, tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. En tu desafío tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de Rey de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En tu pasado tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. En tu futuro tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. En tu presente tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En tu entorno tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta del 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En el resultado final tienes a la carta del mago. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Tauro. Tirada de 10 cartas para Tauro. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos, tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En tu desafío tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En tu pasado tienes a la carta del mago. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En tu futuro tienes a la carta del colgado. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En tu presente tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda.
En tu entorno tienes a la carta de aprendiz de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo sensible, soñador, mostrar las emociones. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. En el resultado final tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Géminis. Tirada de 10 cartas para Géminis. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de Caballero de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En tu desafío tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En tu pasado tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. A la vista, en tu consciente tienes a la carta del 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En tu futuro tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En tu presente tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. En tu entorno tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En el resultado final tienes a la carta del loco. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo un nuevo comienzo, entusiasmo, tener confianza. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Cáncer. Tirada de 10 cartas para Cáncer. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. En tu desafío tienes a la carta del emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. En tu pasado tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo cargas,
cansancio, responsabilidades. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En tu futuro tienes a la carta de la luna. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En tu presente tienes a la carta del hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En tu entorno tienes a la carta de As de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En el resultado final tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Leo. Tirada de 10 cartas para Leo. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de Caballero de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En tu desafío tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. En tu pasado tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. A la vista, en tu consciente tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En tu futuro tienes a la carta de Reina de Copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo comprensivo, amable, sentir emociones. En tu presente tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En tu entorno tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. En el resultado final tienes a la carta de As de Copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo amor, creatividad, nueva relación. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Virgo. Tirada de 10 cartas para Virgo. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado.
En tu ser, en tu esencia tienes a la carta del 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. En tu desafío tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de As de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En tu pasado tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo apatía, aburrimiento, insatisfacción. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En tu futuro tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En tu presente tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En tu entorno tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En el resultado final tienes a la carta de reina de copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo comprensivo, amable, sentir emociones. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Libra. Tirada de 10 cartas para Libra. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente, tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos, tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. En tu desafío tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En tu pasado tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En tu futuro tienes a la carta de As de bastos. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En tu presente tienes a la carta de aprendiz de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo sensible, soñador, mostrar las emociones. En tu entorno tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En tus esperanzas,
tus miedos tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En el resultado final tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Escorpio. Tirada de 10 cartas para Escorpio. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. En tu desafío tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En tu pasado tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En tu futuro tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo apatía, aburrimiento, insatisfacción. En tu presente tienes a la carta del 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En tu entorno tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En el resultado final tienes a la carta de as de oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Sagitario. Tirada de 10 cartas para Sagitario. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. En tu desafío tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de 3 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. En tu pasado tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de Caballero de Oros.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En tu futuro tienes a la carta de la rueda de la fortuna. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. En tu presente tienes a la carta de reina de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo carismático, sociable, alta autoestima. En tu entorno tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En el resultado final tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Capricornio. Tirada de 10 cartas para Capricornio. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente, tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos, tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En tu desafío tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. En tu pasado tienes a la carta de 3 de espadas. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de reina de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En tu futuro tienes a la carta del diablo. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. En tu presente tienes a la carta de rey de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En tu entorno tienes a la carta de la torre. Eso significa que estás experimentando, sintiendo destrucción, sorpresa, caos. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estás experimentando, sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. En el resultado final tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo escasez, dificultades, soledad. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Acuario. Tirada de 10 cartas para Acuario. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente, tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos, tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones.
En tu desafío tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En tu pasado tienes a la carta de Caballero de Espadas. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. A la vista, en tu consciente tienes a la carta del Hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En tu futuro tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. En tu presente tienes a la carta del 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. En tu entorno tienes a la carta de As de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En el resultado final tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Piscis. Tirada de 10 cartas para Piscis. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En tu desafío tienes a la carta de Aprendiz de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. En tu pasado tienes a la carta del diablo. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. A la vista, en tu consciente tienes a la carta del 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. En tu futuro tienes a la carta del carruaje. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo avanzar, determinación, autoconfianza. En tu presente tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. En tu entorno tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. En el resultado final tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estarás experimentando,
sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado.